Hoy hablaremos cómo enfrentar el proceso de tu prueba. Repito, cómo enfrentar el proceso de tu prueba. Todos los seres humanos tenemos pruebas diferentes, unas más grandes que otras, pero todos tenemos pruebas. El que no conoce a Dios tiene pruebas. La diferencia es que en su prueba él está solo, no conoce a Dios, no tiene a Dios y tiene que enfrentar ese problema, ese proceso de prueba, él solo. Por eso es que muchos se matan, se suicidan y cometen decisiones fatales que los llevan a la muerte, a las drogas, al vicio, a la cárcel, a la destrucción, porque no saben cómo enfrentar sus pruebas. Pero gracias a Dios que nosotros, los hijos de Dios, que hemos conocido a Jesucristo, nuestro Salvador, por su misericordia, nos ha dicho que en el mundo tendremos aflicción, que vamos a tener aflicciones, pero que confiemos en Él, porque Él venció al mundo. Él, como humano que se hizo, venció las pruebas, las tentaciones, nunca pecó y obedeció hasta la muerte en su cruz, porque para eso Él vino a morir por la humanidad y cumplió su misión. Entonces, la palabra del Señor dice que vamos a tener pruebas. Ahora, yo creo que Dios no te va a dar una carga, jamás ni nunca, que tú no puedas llevar. Porque la palabra de Dios dice, bien clara, que todo obra para bien a los que aman a Dios. Y cuando dice todo, es todo. Ahí incluye lo positivo y lo negativo. Hay cosas que nosotros no podemos hacer cuando venga un problema. Hay problemas que podemos resolver con nuestras manos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado poder, autoridad y dominio. Pero hay cosas que nosotros no podemos hacer nada. Solamente Dios puede, con su autoridad y poder, hacer el milagro de esa prueba que tenemos, en la cual Dios nos dará la fortaleza en el proceso de esa prueba. Pero todos tenemos que enfrentar pruebas. Entonces, ¿qué Dios nos dice? Dice que confiemos en Él, que Él hará. Dios dice, si por ejemplo alguien te ha hecho daño, alguien te hirió, alguien
te traicionó. Dice la palabra del Señor, estáos quietos, que yo, dice Dios, pelearé vuestras batallas. O sea, Dios se va a encargar de esa persona que te ha hecho daño. En otras palabras, no es con tu fuerza, es con el Espíritu de Dios. Porque Dios te dice, estate quieto, no es con tu fuerza. Porque si lo haces con tu fuerza, lo vas a dañar. Así que dejemos que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Entonces, número 1, Dios dice, en el proceso, confía en mí, espera en mí, ten fe. Segundo punto, para poder enfrentar el proceso de tu prueba, en el proceso tienes que comunicarte con Dios, hablar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios te va a hablar de una forma u otra, algo específico. Pero si tú no hablas con Él, entonces Dios no podrá hablarte ni ministrarte. Porque entiendo que muchas veces en las pruebas nos desahogamos y hablamos con personas de confianza nuestros problemas para que nos den un consejo, nos ayuden. Eso está bueno. Pero también tienes que hablar con Dios. Porque muchas veces, cuando vienen los problemas, en el proceso, comenzamos a hablar del problema a todo el mundo. Y eso es un error. Tú no puedes hablar de tus problemas a todo el mundo. Porque no todo el mundo sabe dar buen consejo. No todos saben ayudarte. Porque algunos te darán un mal consejo. Algunos te dirán que tú tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello. Y eso es un peligro. Algunos también van a hablar de tus problemas, porque hay gente que quieren escuchar los problemas de otros para contárselos a otros y el chisme. Y cuando vienes a ver, tú estás en boca de todo el mundo. Por eso, no puedes confiar en todo el mundo. Tienes que confiar en alguien que tú creas que de verdad es una persona que ama a Dios y que no es de chisme ni que está para hacerte daño, más de lo que ya te han hecho. Por lo tanto, Dios te dice que tienes que hablar con Él. Habla con alguien, desahógate con el que haya confianza, que tú crees que tenga confianza en ti y tú en Él, y que no lo va a divulgar a nadie. Pero con el primero que tienes que hablar es con Dios. Número 3. En el proceso de tu prueba, tú tienes que confesar la palabra y decirle a Dios en tu oración, Padre, yo creo lo que dice tu palabra, que tenga fe, que confíe en ti, que yo deje los problemas en tus manos y dile a Dios, voy a obedecer tu palabra, me pongo de acuerdo con tu palabra, porque quiero decirte esto. Usted tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Muchas personas no saben orar. Hablan a lo loco y ni hablan con Dios casi nunca. Y Dios no puede ministrarles ni hablarles. Y lamentablemente muchos, lo que como no saben hablar con Dios, no oran, no buscan a Dios, se vuelven locos en sus problemas, se lo cuentan a todo el mundo, la cosa se hace peor, el problema se hace peor, y cuando vienen a ver, hacen y cometen errores grandes.
y tendrán que pagar sus consecuencias porque no esperaron en Dios. Por lo tanto, hay que saber orar. ¿Cómo podemos recibir la contesta de Dios? ¿Y cómo podemos saber que Dios nos oye? Es diciéndole a Dios, estoy de acuerdo contigo. Porque en un estudio yo traje los otros días, en un video que yo bajé aquí en mi página de YouTube, que yo dije que con Dios uno puede hacer tratos, que con Dios uno puede hacer negocios, porque las cosas de Dios es un negocio espiritual. Y Dios hizo negocio con algunos siervos de Dios. Yo lo expliqué en ese video. El negocio es que tú tienes que decirle a Dios, yo creo en lo que dice tu palabra y voy a obedecer. Y tienes que obedecer, porque a Dios no podemos engañar. Cuando tú le dices a Dios, voy a confiar en ti, es porque vas a confiar en Él. Cuando tú le dices a Dios, voy a tener fe, es porque vas a tener fe. Y no de tu boca, sino del corazón. Cuando tú dices, voy a esperar en ti, como el salmista David dijo, pacientemente espera en Jehová y Él oyó mi oración, entonces tú vas a esperar. Y cuando tú le dices a Dios, yo voy a dejar todo en tus manos, creyendo que tú vas a pelear por mí y que tú vas a resolver este problema en el proceso de mi prueba, entonces Dios dice, estamos de acuerdo. Porque Dios dice, cuando oréis, orad creyendo que lo recibiré. Y por eso dice Dios que hay algunos, en la palabra de Dios dice que hay algunos que piden y no reciben porque no saben pedir. Entonces, te estoy diciendo que para tú poder recibir, tienes que estar de acuerdo con lo que dice Dios en su palabra. Dios te dice, yo voy a resolver ese problema. No importa cómo se llame, voy a pelear por ti. Con tus enemigos, a tus enemigos, tú nunca más los vas a ver. A tus enemigos, porque déjame decirte una cosa, el que es enemigo tuyo se convierte en enemigo de Dios. Dios dijo en una ocasión al pueblo de Dios, tus enemigos serán mis enemigos. El que te maldice, yo lo maldeciré. Y el que te bendice, yo lo bendeciré. Así que el que te maldice, el que te calumnia, el que te persigue, el que te hirió, te hizo algo malo, te traicionó, las va a pagar tarde que temprano, porque se convierte en enemigo de Dios. Así que cuando le pedimos a Dios, vamos a creer. Y entonces, en el proceso de tu prueba, tienes que hacer estos pasos que te dije. Confiar, esperar, tener fe, comunicarte con Dios en oración y estar de acuerdo con Dios en el negocio de su palabra. Dios dice, haz esto y yo haré el resto. Así que espero que este mensaje, esta corta reflexión haya sido de ayuda a tu vida en el proceso de tu prueba. Y Dios hará a su debido tiempo. No es en el tiempo tuyo, es en el tiempo de Dios. Así que haz estos pasos. Confía, espera, ten fe en Dios, habla con Dios, haz un acuerdo con Dios y Dios entonces hará lo que te prometió. Mi alma alaba al Señor. Y recuérdate que todos tenemos pruebas. Yo tengo las mías, tú tienes las tuyas. Pero hay que orar y perdonar también a nuestros enemigos para que Dios pueda hacerlo. No guardar rencor, no hablar de nadie, no criticar, no condenar, porque si tenemos eso en nuestros corazones, Dios no puede contestar las oraciones de nosotros. Así que
perdonemos y Dios hará lo de Él. Dios te sigue bendiciendo. Este es CR7. Nos veremos en el próximo video. Bendiciones.